Continuar con el programa de este curso de posgrado. Toca el turno al módulo del esófago de Barrett. Y como primera ponencia vamos a invitar al doctor José Luis Tamayo de la Cuesta, jefe de gastroenterología del Hospital General de Culiacán, Sinaloa, expresidente de esta asociación, y un gran amigo, quien nos va a hablar de la epidemiología, factores de riesgo e importancia de esta enfermedad. Doctor. Gracias. ¿El qué, perdón? Sí, está prendido. Muy buenos días, gracias Paco por la presentación. Agradezco al doctor Raúl Bernal y al doctor Luis Uscanga Domínguez el considerarme estar en este curso. Felicidades a la doctora Angélica Hernández y a toda su mesa directiva. La definición, voy a empezar por la definición del esófago de Barrett, que está en nuestra revista, de acuerdo a las guías de diagnóstico y tratamiento de esófago de Barrett. Textualmente dice que se define como el reemplazo del epitelio escamoso de la porción distal del esófago por epitelio columnar, que puede ser de cualquier longitud y que es sospechado por visión endoscópica. Sin embargo, no se hace el diagnóstico endoscópicamente y es muy importante corroborar esta sospecha endoscópica por medio de un estudio histopatológico que nos reporte la presencia de metaplasia intestinal. Y desde un principio les comento que la importancia de esta lesión radica en ser una condición premaligna con potencial para desarrollar adenocarcinoma del esófago. La literatura nos ha demostrado y es bien reconocido que el esófago de Barrett es una complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico crónica, que aproximadamente el 15% de los pacientes que tienen reflujo crónico y que son sometidos a un estudio endoscópico se les va a diagnosticar esófago de Barrett. Sin embargo, existe esta lesión en pacientes que no tienen síntomas previos de pirosis y regurgitación y está bien establecido que esta es una lesión premaligna que predispone al adenocarcinoma, como ya les comenté. Y este riesgo de adenocarcinoma de esófago se incrementa de 30 a 40 veces más en sujetos portadores de Barrett que sin él. Y algo que ha preocupado mucho últimamente es que la incidencia de adenocarcinoma del esófago ha incrementado hasta más de un 500% a partir de 1970, de tal manera que es uno de los tumores, probablemente el tumor del humano que más crecimiento ha tenido en cuanto a incidencia en los últimos 25 años. Podemos pensar que este incremento probablemente sea que lo detectemos más, a que cada vez se hacen más estudios endoscópicos. Sin embargo, ha habido estudios como este que se publicó o se presentó en la AGA del 2010 en cuanto a incidencia de esófago de Barrett en el norte de Irlanda, y vean cómo del periodo del 93 al 97, esta era la incidencia de Barrett por cada 100,000 habitantes y cómo incrementó o se dobló en este periodo del 98 al 2001 y del 2002 al 2005 ya era de 80%. Sin embargo, vean aquí el número de estudios endoscópicos, cómo no tuvo un incremento tan importante como la incidencia, y vean aquí la incidencia de esófago de Barrett por cada 100 estudios endoscópicos, como básicamente también se ha duplicado. Este es el número de biopsias que se toman y ahora cada vez se toman mucho más biopsias, y vean cómo también se ha incrementado la incidencia de esófago de Barrett por cada 100 biopsias de esófago y se ha duplicado del primer periodo al segundo periodo en este trabajo. La prevalencia de esófago de Barrett, como ya mencioné, es muy variable, varía desde el 3 hasta el 15%. Esto es en pacientes que tienen síntomas crónicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico y que son sometidos a un estudio endoscópico, y esto obviamente está asociado a muchos otros factores de riesgo. Sin embargo, es muy importante recordar que existen pacientes que tienen esófago de Barrett que nunca han tenido, que se les hace un estudio endoscópico por otra causa, se diagnostica Barrett y que realmente no consideran un síntoma importante la pirosis. La historia natural del adenocarcinoma de esófago, bueno, pues esto varía, va desde el reflujo
en pacientes con alto riesgo que tienen reflujo crónico van a desarrollar después de varios años de tener este reflujo crónico el esófago de Barrett, que se caracteriza por la presencia de metaplasia intestinal, y en algunos sujetos, en algunos portadores de otros factores de riesgo asociados, van a desarrollar una neoplasia intraepitelial de bajo grado o displasia de bajo grado, la cual va a progresar a displasia de alto grado y posteriormente adenocarcinoma del esófago. Sin embargo, no en todos los casos sucede así y muchos pacientes de reflujo brincan directamente hacia el adenocarcinoma del esófago o no se alcanza a detectar esta progresión paulatina a través de displasia de bajo grado o de alto grado. Y esto es lo que les comentaba, que ha tenido una incidencia muy importante. Vean en comparación el adenocarcinoma del esófago con el melanoma, el cáncer de próstata, el de mama, pulmón o el colorectal, que afortunadamente ha ido disminuyendo, cuando menos en los países desarrollados, discretamente debido a las técnicas de detección y obviamente de resección de lesiones precancerosas o preneoplásicas. Pero el adenocarcinoma del esófago ha tenido un crecimiento muy, muy importante en las últimas décadas y esto va de la mano, que es lo más triste, con un incremento en la mortalidad asociada a este tumor, que la mayoría de las veces se diagnostica ya en etapas avanzadas. Y algo interesante es que el grupo etario al que más afecta este adenocarcinoma de esófago es después de los 55 años de edad, de acuerdo a varios estudios publicados en diferentes épocas, y esto es lo que hace que se inicie o que sea una recomendación después de esa edad el escrutinio en las poblaciones que tienen un riesgo habitual. Obviamente en pacientes que tienen otros factores de riesgo se debe de iniciar más temprano. De tal manera que la incidencia de adenocarcinoma en pacientes ya portadores de esófago de Barrett ha sido realmente sobreestimada, ¿no? Hace pocos años todavía nos decían que la incidencia era de hasta del 5% anual. Sin embargo, existía mucho sesgo de publicación en todos estos trabajos, ya que se publicaban únicamente los casos positivos, y en muchos países, como este trabajo que les presento, es un estudio danés que apareció en New England en el 2011, vean cómo en estudios previos de Dinamarca se había reportado una tasa de incidencia anual por cada 1,000 personas, aproximadamente del 5 pacientes por cada 100,000 personas, de tal manera que esto era aproximadamente el 0.5% al año. Y ya en estudios más recientes, ya vemos, por ejemplo, en esta base de datos de más de 11,000 pacientes daneses, vean cómo esta es la tasa anual de incidencia, que es de 1.2 por cada 1,000 pacientes, que equivale al 0.12% del riesgo anal absoluto. Y esto obviamente es mayor en varones y va incrementando, como ya les demostré, a través de los años. Y vean aquí la diferencia del riesgo en población general que no tiene esófago de Barrett. De tal manera que en esta base de datos de más de 11,000 pacientes daneses, ellos encuentran que si en el estudio endoscópico inicial no existe displasia o tiene displasia de bajo grado, displasia de bajo grado, el riesgo es 5 veces mayor que en pacientes que en el estudio inicial o en el estudio basal no presentan displasia. Lo que sí se conoce desde hace ya mucho tiempo es que entre mayor tiempo pasa con síntomas crónicos de reflujo gastroesofágico, o sea, de pirosis y regurgitación, el riesgo a desarrollar, cuando menos desde el punto de vista endoscópico, detectar un esófago de Barrett es mucho mayor. Aquí vemos, por ejemplo, en este estudio publicado ya hace mucho tiempo, como en síntomas de más de 10 años de evolución, la probabilidad de encontrar un Barrett desde el punto de vista endoscópico es hasta del 20%. Existen alteraciones fisiológicas asociadas al desarrollo de Barrett y de sus complicaciones. Por ejemplo, se ha visto que los pacientes con esófago de Barrett o con esófago Barrett complicado por displasia o adenocarcinoma tienen en promedio como grupo más episodios de reflujo por hora.
así como también presentan mucho más tiempo de porcentaje con un pH por debajo de 4, o sea, tienen una mayor exposición del esófago al ácido, y como grupo tienen una presión en reposo del esfínter esofágico inferior menor, y esto es uno de los mecanismos que pueden estar asociados a esto. Sin embargo, sabemos que el reflujo duodeno-gastroesofágico, en el cual también existe un componente duodenal y que contiene sales biliares, esto va a aumentar los factores de riesgo para desarrollar Barrett y para desarrollar adenocarcinoma, debido a de que hace que el líquido que refluye hacia el esófago sea más corrosivo, por decirlo de alguna manera. En el 2005, la doctora Rebecca Fitzgerald y Angela Wong del Reino Unido reportaron un trabajo muy interesante que les comparto aquí en cuanto a factores de riesgo epidemiológicos tanto para el esófago de Barrett como para el adenocarcinoma del esófago. Y vean cómo el esófago de Barrett pues obviamente se desarrolla a edades más tempranas que el adenocarcinoma, predomina ambos en hombres en relación de 2.5 a 1 en el caso del Barrett. Sin embargo, el adenocarcinoma es más frecuente en varones, obviamente pues lo que hemos visto, la raza blanca. No hay estudios que demuestren, no hay estudios que demuestren, híjole, ¿me la puedes regresar 2, por favor? La que sigue. Perdón, no hay estudios que demuestren que el tabaquismo realmente tenga un efecto positivo para el desarrollo de esófago de Barrett. Sin embargo, sí se ha involucrado con el desarrollo de adenocarcinoma del esófago. En cuanto al alcoholismo, no existe evidencia contundente. Igual en cuanto a estatus socioeconómico, existe conflicto en la evidencia para el adenocarcinoma del esófago, donde algunos trabajos hablan que a menor estado socioeconómico, mayor la incidencia de adenocarcinoma. Sin embargo, lo que sí se coincide en toda la revisión que hicieron la doctora Fitzgerald y la doctora Wong es que el reflujo es un factor muy importante para ambas entidades. Y vean esto, la obesidad tiene evidencia de peso en cuanto al desarrollo de esófago de Barrett, pero no existe duda de que esté asociado al desarrollo de adenocarcinoma de esófago. Ya escuchamos la interesante plática de la doctora López Carrillo en cuanto a frutas y vegetales y a las nitrosaminas y selenio. No voy a ahondar en eso, pero parece ser que cuando menos para el adenocarcinoma del esófago, la dieta rica en ciertas frutas y vegetales, sobre todo antioxidantes, va a ser un factor protector para el adenocarcinoma del esófago, y parece ser que también el selenio. El Helicobacter pylori también tiene un efecto protector. Esto existió en un principio mucha controversia, pero se sabe en la actualidad que cuando menos para el desarrollo de Barrett y ya una complicación como el adenocarcinoma es mucho menor la prevalencia de estas entidades en pacientes que tienen Helicobacter pylori, de tal manera que existe un efecto negativo. Los medicamentos que relajan el esfínter esofágico inferior, se ha visto en los últimos metaanálisis que sí están asociados al adenocarcinoma del esófago, y el efecto quimio preventivo o protector que tiene sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, la aspirina y los inhibidores COX-2, y probablemente en últimas fechas las estatinas. En cuanto al papel del adenocarcinoma del esófago, vamos a irlo conociendo poco a poco a través de este tiempo. Los inhibidores de bomba de protones, existe todavía conflicto en la evidencia si tienen un papel importante en la prevención del adenocarcinoma del esófago en pacientes con esófago de Barrett. Todos conocemos este trabajo de este equipo de epidemiólogos del Instituto Karolinska, que desde el 99 demostró que a mayor tiempo de evolución de la enfermedad por reflujo, y sobre todo si estos síntomas eran frecuentes, más de 2 veces por semana, este riesgo se podía incrementar hasta 40 veces. Y vean en este metaanálisis, obviamente en el cual se incluye este estudio del doctor Lagergren, cómo en promedio el aumento del riesgo es hasta de 5 veces más
en pacientes que tienen reflujo crónico. En cuanto a la obesidad, rápidamente, este es un metanálisis de obesidad y el riesgo para enfermedad por reflujo gastroesofágico y sus complicaciones, sobre todo si existe un índice de masa corporal mayor a 30, se ha visto que incrementa el riesgo de tener síntomas de reflujo, pero todavía más incrementa el riesgo para adenocarcinoma de esófago. Sin embargo, estos autores concluyen que la influencia de la ganancia o la pérdida de peso sobre los parámetros fisiológicos de reflujo es muy difícil de establecer y que los síntomas de reflujo con frecuencia, es lo que ellos vieron cuando menos en estos metaanálisis, se resuelven o mejoran posterior a un procedimiento bariátrico. Y este estudio es muy interesante porque aquí habla de la relación de índice de masa corporal e incidencia de cáncer en general. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios prospectivos observacionales, y vean cómo en varones o en mujeres, en más de 280,000 pacientes o más de 280,000 sujetos que presentaron cáncer, vean que fueron los 4 tipos de cáncer los que estuvieron asociados definitivamente a obesidad, y 2 de estos 4 aparato digestivo. En el caso de los varones fue el de esófago, y en el de mujeres más frecuentemente que esófago fue el de vesícula. De tal manera que es un factor de riesgo bien establecido la obesidad, y sobre todo la obesidad central. Y este es un metaanálisis reciente que se publicó este año sobre medicamentos que relajan el esfínter esofágico inferior y riesgo de adenocarcinoma de esófago. Vean cómo en este metaanálisis, cuando menos lo que fue la teofilina y los anticolinérgicos, sí estuvo definitivamente asociado a un incremento en el riesgo de adenocarcinoma del esófago, y no los antagonistas de los canales del calcio como habíamos nosotros pensado. Esta es una explicación sobre el efecto protector que pueda tener en un momento dado el Helicobacter pylori contra la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el Barrett y el adenocarcinoma. Bueno, sabemos que primero el paciente se infecta y desarrolla una gastritis crónica antral, posteriormente existe una migración de esta bacteria a segmentos más proximales del estómago, ocasiona una gastritis crónica del cuerpo gástrico, lo cual se ha demostrado que disminuye la capacidad secretora de ácido, tanto basal como estimulada. Existe, secundario a esto, una inflamación más intensa del cuerpo gástrico, una gastritis atrófica multifocal, que esto es todavía más importante si está involucrada una cepa CAG-A, o sea, una cepa más tóxica. Existe destrucción glandular, y obviamente esto va a hacer que todavía la capacidad secretora de ácido sea menor, y probablemente por eso tenga un efecto protector. Y este es un metaanálisis que se publicó en el 2007, donde vemos, por ejemplo, cómo definitivamente el Helicobacter pylori tiene un efecto inverso, o sea, protector para adenocarcinoma, para Barrett. Sin embargo, no es así para un carcinoma epidermoide del esófago. Y este trabajo, que recientemente también fue publicado, nos habla, este es en 713 pacientes con Barrett mayor de 2 centímetros sin displasia o con displasia de bajo grado. Después de un seguimiento de 4 años, el 3.4% de ellos desarrollaron displasia de alto grado o adenocarcinoma del esófago. Y vean cómo los factores de riesgo más importantes fue la presencia de displasia de bajo grado, más 2 factores de riesgo asociados, ya sea un Barrett de más de 10 años de evolución o la presencia de esofagitis en el estudio inicial o de displasia de bajo grado. El siguiente factor de riesgo más importante fue la presencia de displasia de bajo grado, con un solo factor de riesgo de estos mencionados. Y para concluir, voy a presentarles en esta tabla los factores de riesgo establecidos para esófago de Barrett. Se sabe pues la enfermedad por reflujo de larga evolución, el sexo masculino, la obesidad, la edad mayor de 55 años y la raza blanca. Factores de riesgo putativos o probables, tabaquismo, herencia, que no se ha demostrado riesgo, cuando menos en ninguna de estas, en esófago de Barrett ni en adenocarcinoma, es el alcohol, y probablemente algunos factores protectores que puedan tener algún papel en esto es el vino tinto, obviamente en poca cantidad, sobre todo por el contenido en resveratrol. Esto es de acuerdo a algunos trabajos publicados en Gastroenterology, la infección por Helicobacter, la dieta, sobre todo la dieta rica en protectores, como ya nos habló la doctora López Carrillo, y muy probablemente los antiinflamatorios no esteroideos, la aspirina, y esperemos resultados con estatinas.
Voy a concluir comentando que la enfermedad por reflujo es de los principales factores de riesgo para adenocarcinoma del esófago. La prevalencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico es elevada, pero el riesgo absoluto de adenocarcinoma del esófago definitivamente es bajo, o es más bajo de lo que inicialmente pensábamos. El riesgo de desarrollar adenocarcinoma en un individuo con enfermedad por reflujo es extremadamente bajo, y el Barrett definitivamente es una complicación de reflujo crónico, pero también está asociado a un mayor riesgo de adenocarcinoma. Y esta progresión, de acuerdo a estudios recientes, pues es muy baja, mucho menos del 0.5% anual. Muchísimas gracias por su atención y por la invitación nuevamente.